Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra en esta preciosa tarde. Espero que le haya ido bien en su trabajo, le haya ido bien, ¿verdad? En donde usted desempeña o desarrolla pues una labor. Gracias, hermanos, por estar con nosotros otra vez. Y hoy vamos a estar hablando el tema que yo he escogido o he puesto para esta tarde, mis hermanos, es ¿por qué me has desamparado? Y es en base, mis hermanos, aunque déjenme decirlo de esta manera, muchas veces nosotros nos sentimos tristes, solos, y cuando estamos en problemas, ¿verdad? O en dificultades, muchas veces sentimos que en realidad nadie nos acompaña o nadie está con nosotros. Hay días en que en verdad sentimos mucha tristeza, pero déjeme decirle que no es así. Y una de las cosas que vamos a estar hablando en esta tarde es, ¿verdad? ¿Por qué habremos de sentir tristeza? Yo siempre me he preguntado esto, si ya he creído en Dios, si ya soy parte de la familia de Dios, ¿por qué muchas veces me siento triste? Yo desde niño, hermanos, que escuchaba yo, ¿verdad? Las cosas de Dios, yo siempre pensé que pues cuando uno llega al Evangelio, uno llega a la familia de Dios, uno no va a tener problemas, no va a tener tristezas ni nada. Y esto me recuerdo que hace mucho tiempo fuimos a visitar un pastor que estaba enfermo y a los pocos días murió y yo nunca pude entender por qué si era un siervo de Dios tenía que morir a través de esa enfermedad o morir, ¿verdad? Si él servía a Dios, siempre me hice esa pregunta, mis hermanos. Entonces, siempre tuve esa pregunta en mí, ¿por qué he de sentir tristeza si ya he creído en Dios? Entonces, una de las cosas es que la tristeza, la nostalgia, que siempre yo pensé la pasaríamos bien y es más que no tendríamos, mis hermanos, carencias de nada, pero a través de los años he entendido que pues las cosas no son así. Yo siempre creí que un cristiano nunca puede caer en depresión, ¿verdad? Y una vez escuché decir a alguien de que en realidad nosotros, mis hermanos, si confiamos en Dios, no debemos de estar pensando en nada de nostalgia o tristeza o estar pensando, ¿verdad? En algo así, de lo ya mencionado. Pero pero yo creo que me equivoqué. Los problemas, las dificultades y las tristezas, mis hermanos, me han enseñado a mí que hacen a una persona más fuerte. ¿Por qué? Más fuerte en Dios. Cada que pasamos por todo esto, aprendemos a confiar en Cristo. Ahora, por eso leemos, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Entonces, es uno de los pasajes, mis hermanos, que nos ayudan a pensar, ¿verdad? Que aunque estemos en las dificultades, en los problemas, ¿verdad? Esos problemas o dificultades, pues nos van a hacer más fuerte. Por eso leemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como decía anteriormente, es cierto, sentimos tristeza, nostalgia, ¿verdad? Y desde niño yo siempre pensé, eso no llega a nuestra vida cuando estamos en Cristo, pero como dije hace ratito, creo que me equivoqué, mis hermanos, ¿verdad? Es todo lo contrario, y digo todo lo contrario porque nadie debe de decir que un cristiano no va a sentir tristeza, ni nostalgia, ni nada de eso. Ahora, déjeme decirle, los problemas de día tras día son parte de la vida de los creyentes. Jesús mismo nos los dijo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Y cuando hablamos de esto, mis hermanos, me llama mucho la atención cuando Él dice que en mí tengáis paz. ¿Sí? Entonces recuerde que Dios nos da una paz como nadie la da, una tranquilidad. Y es cierto, muchas veces cuando estamos en problemas, al último que recurrimos es a Dios, pero es al primero que debemos de ir. Es verdad que cuando venimos a los pies del Señor, es cierto que muchas cosas cambian en nuestra vida, cambia o debe de cambiar nuestra forma de ser,
o mejor dicho, deben de cambiar. El proceso de vivir una vida diferente sigue adelante, esa no se detiene. Y hablamos, hermanos, de buscar santidad. Recuerden que sin ella, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Y es cierto, estamos en un proceso, ¿verdad?, en la cual cada uno de nosotros debemos de buscar la santidad. La Biblia dice que hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Cristo. Pero sabiendo todo esto, siempre me pregunté todavía hay tristeza en nuestra vida y esto existe dentro de nosotros, aún sabiendo, teniendo el conocimiento de todo esto, ¿verdad? Y alguien dijo en una ocasión que la tristeza también es un sentimiento como la alegría, como el gozo, como la nostalgia, ¿verdad? Entonces, la tristeza también es un sentimiento que existe en nosotros y es muchas veces, déjenme decirlo con mucho cuidado, muchas veces es producido por el pecado, la tristeza, pero a veces no es por el pecado, ¿verdad? Como muchos piensan. Y he llegado a una conclusión. Cuando yo leí, mis hermanos, en Apocalipsis sobre este tema, ¿verdad? Dice Apocalipsis, hermanos, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Y esto se encuentra, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3 y 4. Entonces, cuando leemos este pasaje, estamos viendo que Dios enjugará toda lágrima, ¿verdad? Entonces dice ahí, no habrá más dolor. Y entonces eso quiere decir que mientras estemos en la tierra, hermanos, todavía no estamos exentos de sentir dolor, ¿verdad? No estamos exentos de sentir tristeza. Entonces, recuerde que la Biblia siempre nos dice o nos recomienda que tu tristeza se convertirá en gozo siempre y cuando nosotros confiemos en nuestro Dios. Y la Biblia dice de esta manera, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 20, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo. Entonces recuerde que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Y tal vez si usted está pasando por alguna tristeza, ¿verdad? Tal vez usted piense, ¿cómo puedes decir eso, hermano? Déjame decirte, si tú confías en Dios, Dios va a cambiar todas las cosas, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros confiamos en Dios, Dios transforma todas las cosas para nuestro bien. Ahora, déjeme decirle, es cierto, la tristeza quizás no se irá de nosotros, pero vamos a poder sentir una paz que solamente el Señor nos puede dar. Es verdad que en muchas ocasiones el cristiano siente como que está solo, ¿sí? Se siente como que nadie lo apapacha, lo acaricia, nadie le hace caso. Es cierto cuando estamos sintiendo este tipo de tristeza, pero mis hermanos, déjenme decirle, Dios está con nosotros, aunque nosotros sintamos eso, y alguien dijo en una ocasión que vale mucho más un abrazo que 1000 palabras, mis hermanos. Entonces, recuerde que cuando estamos tristes, ¿verdad? El Señor aún en ese momento está con nosotros. Entonces, a veces nosotros, es cierto, sentimos como que no hay salida para el problema, como que a mi problema a nadie le importa, como que para qué estamos en este mundo de tantos problemas, porque muchas veces pensamos, mis hermanos, salimos de un problema y muchas veces entramos en otro. Y muchos pensamientos vienen a nosotros y no solo sentimos tristeza, sino que sentimos que somos arrastrados por un mundo de sentimientos negativos. Y eso, mis hermanos, déjenme decirle con sinceridad, eso puede pasar en la vida de un cristiano también. Sí, por eso Jesús le decía a sus discípulos que él no los iba a dejar solos y que se hablara acerca de esto. Pero déjame decirte, Jesús también pasó por esto, también pasó por tristeza, también se sintió solo en ocasiones, mis hermanos, y debemos tener, recuerde, una total dependencia de nuestro Dios, cualquiera que fuera nuestra circunstancia. Ahora, los salmos están llenos de momentos en que David derramó su tristeza, ¿verdad?, de su corazón delante de Dios.
Al igual que David, muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado en nuestros momentos de tristeza causada por aquellos que nos rechazan y resisten. ¿Hasta cuándo, mis hermanos, podré, verdad, decir esto, verdad, de que eh, mi corazón siente tristeza muchas veces en ciertos días, pero mis hermanos, dice el Salmo 13, versículo 2, dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido, dice mi enemigo sobre mí? Salmo 13, 2. Pero Dios es siempre fiel y como David concluye nuestra confianza en Dios si tiene un fundamento. Dice el Salmo, hermanos, 13, 5 y 6, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Salmo 13, versículos 5 y 6. Recuerde que aunque se sienta solo, recuerde que no lo está. ¿Sabe que David experimentó el gozo también después de haber sentido tristeza, mis hermanos? Y en el siguiente salmo, David se regocija en la misericordia de Dios, quien perdona a aquellos que vienen a él en arrepentimiento. Ahora, déjeme decirle, la tristeza de David se convierte en una bendición múltiple. Bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor, dice, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. El Salmo 32, 1 y 2. Y en el Salmo 32, pero en el versículo 10 dice David, resume el motivo de la tristeza y el dolor por el pecado. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor lo rodea la misericordia. No todas las tristezas son, recuérdelo, por el pecado, mis hermanos. Muchas veces piensan, ¿verdad? Aún en el tiempo de Jesús, creían que cuando alguien pecaba cuando alguien estaba triste o mal, era por su pecado, pero no siempre es así. Claro está que no todas las tristezas son causadas por el pecado que cometemos. A veces es simplemente el resultado de vivir en un mundo maldecido por el pecado en medio de criaturas caídas. Y déjeme decirle, recuerde que desde los tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado y hubo mucho dolor en la vida del hombre, hubo muchas tristezas en la vida del hombre porque desobedecieron a Dios. Y Job, mis hermanos, fue uno de los que experimentó un gran dolor y tristeza. Aunque no tuvo la culpa, en un momento le arrebataron su riqueza y sus 10 hijos, dejándolo sentado en un montón de cenizas, cubierto de ampollas y llagas, según lo que dice Job del 1 al 3. Para sumarle su miseria, sus 3 amigos vinieron a consolarlo y lo único que hicieron fue acusarlo de pecar contra Dios, porque ¿por qué ellos pensarían así? Me digo yo. Pero así como Dios se reveló a Job y a sus amigos, a veces Dios provoca o permite circunstancias que pueden causar dolor y tristeza en nuestra vida para su santo propósito. Y también algunas veces Dios ni siquiera nos explica sus razones como lo hizo con Job. Entonces recuerde que Dios a veces lo permite, pero no todas nuestras tristezas es a causa del pecado. Siempre vamos a tener en cuenta esto. Ahora, situaciones buenas o malas, estamos dentro de la voluntad de Dios. Nunca se le olvide esto. Situaciones buenas o malas, ¿verdad? En nuestra vida, estamos en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 lo explica de esta manera. Todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman, para hacernos más, dice, como su Hijo, según Romanos 8, 28 y 29. Con razón Pablo dijo eso en Filipenses 1, 12, hermanos, al 18, donde dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Entonces recuerden que aún Pablo en esta situación, aunque estaba preso, él se sentía con gozo. ¿Y por qué lo hacía, hermanos? Porque sabía que la palabra de Dios corría. Entonces recuerde que siempre, si usted ama a Dios, siempre en las circunstancias que estemos buenas o malas, siempre habrá un propósito de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Y una enseñanza también, ¿por qué no decirlo? Entonces, mis hermanos, podemos concluir que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchos se decepcionan o ofenden cuando la tribulación o persecución los alcanza por causa de la palabra. Sin embargo, aún las tribulaciones obran para bien, dice la palabra, si nosotros amamos a Dios. Y Hebreos 5:8 lo explica de esta manera. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. Las aflicciones están obrando, mis hermanos, para nosotros, producen paciencia, producen gloria eterna, producen obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o en vano. De lo contrario, para aquellos que lo aman, todas las cosas, dice la Biblia, obran para bien. Entonces, yo no sé cuál sea su situación en este momento, pero usted que me escucha, déjeme decirle, si usted ha confiado en Dios, si usted ama a Dios, déjeme decirle que por más dura que sea la prueba, ¿verdad? Dios lo va a ayudar y lo va a sacar adelante, es lo que nos dice la palabra. Entonces, muchas cosas que antes hacíamos, es cierto, cambiaron. Se fueron las malas palabras de nuestra boca, se fueron las malas costumbres y muchas otras cosas. Pero hay algunas cosas que no se han terminado, y esas son el llanto, el lamento, la tristeza, la aflicción y la angustia. Los problemas que día tras día son parte de la vida de un creyente. Y es cierto, muchas veces, yo no sé si pasa con usted, pero muchas veces a través de los días, mis hermanos, a veces vienen tristezas a nuestra vida, sin importar, déjeme decirle, o sin mencionar, mejor dicho, cuál es lo que lo produjo. Pero muchas veces a nuestra vida llegan tristeza. Pero recuerde que el Señor siempre está con nosotros. Jesús mismo nos lo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, según lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 33, mis hermanos. Entonces, recuerda que tu tristeza se puede convertir en gozo, ¿sí? Siempre que nosotros confiamos en nuestro Dios. Y otra de las cosas es que nunca se ha experimentado un mayor sufrimiento como el de Jesús. Un varón de dolores, dice la Biblia, experimentado en quebranto, según lo que dice Isaías 53:3. Ahora, su vida estuvo llena de continuos sufrimientos, desde la cuna hasta la cruz. En su infancia, su vida estuvo con peligro por medio de Herodes, y sus padres tuvieron que tomarlo y huir a Egipto. Todo su ministerio se caracterizó por el dolor que sintió por la dureza y la incredulidad en el corazón del hombre, desde la oposición que enfrentó con los líderes religiosos e incluso por la inconstancia de sus propios hijos. Mencionar las tentadas la noche antes de su crucifixión, dice que su alma estaba triste hasta la muerte, mientras contemplaba la justicia y la ira venida de Dios que caería sobre él cuando muriera por su pueblo, según Mateo 26:38. Tan grande era su agonía que su sudor, dice la Biblia, era como grandes gotas de sangre. Por supuesto, el dolor más grande de su vida fue cuando en la cruz su padre escondió de él su rostro, dice, provocando que Jesús gritara de desesperación: ¿por qué me has desamparado? Y es en el momento, mis hermanos, en que Jesús, yo creo que se sintió solo, ¿verdad? Y por eso él gritó de esta manera.
¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? No cabe duda que ninguna tristeza, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros experimentamos se compara, dice, con la del Salvador. Y él lo dijo de esa manera, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, estas son palabras en las cuales Jesús se sentía solo en la cruz, pero era en la cual, ¿verdad?, se cargaba todo el pecado de nosotros sobre él. Entonces, de esa manera, él tendría que morir, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Ahora, déjeme decirlo, esto nos menciona que hasta el Señor se sintió solo en la cruz. Él está con nosotros en nuestro dolor y se conduela con nuestro sufrimiento, según lo que dice Hebreos 4. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y confiar en el amor que tiene por nosotros. Puede que no entendamos, pero podemos descansar en sus amorosos brazos y expresarle, dice, nuestra tristeza. También tenemos la familia de Cristo, que es la iglesia, con quien podemos compartir nuestras cargas, ¿verdad? Para poder orar unos por otros. Sabemos que Dios es fiel y que cuando Cristo regrese, la tristeza será reemplazada con el gozo, según Isaías 35. Pero mientras tanto usamos nuestro dolor, déjeme decirle, en todo lo que sea posible para glorificar a nuestro Dios y descansar en la gracia y paz del Señor, Dios Todopoderoso. Y para terminar, mis hermanos, la promesa del Señor, y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo, según lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Yo diría, ¿cuántos dicen amén? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que en todo momento, sea mañana, tarde, noche, el Señor estará con nosotros, mis hermanos. Ahora, cuando yo digo que quiero terminar con esto, yo voy a leer un pasaje y yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que dice este pasaje porque está dirigida a los cristianos, mis hermanos. Y se encuentra en primero de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6 y 7, donde en mi Biblia se titula Una esperanza viva. Dice el versículo 3, ¿verdad? Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para su esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el verso 7, mis hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable, dice este pasaje, mis hermanos. Y me da mucho contentamiento saber, mis hermanos, que la palabra de Dios nos puede hablar así. Es cierto, como dije anteriormente, yo creo que, mis hermanos, Dios en todo momento, y como dije hace rato, sea mañana, tarde o noche, Él no se aleja de nosotros, todo lo contrario, mis hermanos, Él siempre está cerca de nosotros para ayudarnos y esto me da mucho aliento a mí porque es cierto que hay momentos en que en la vida del hombre o de la mujer llega la tristeza, pero estos pasajes me ayudan a mí a poder confiar en Dios aún más, sabiendo que Dios está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, cualquiera que fuera nuestra prueba, ¿verdad? Romanos dice que, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, eso me llena de confianza. Y espero que en la vida de usted, si usted está pasando por un problema, por una dificultad, yo espero que usted ponga su confianza en Dios, sabiendo que Dios le va a ayudar. Entonces, estas cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Son como tormentas muchas veces, pero
pronto vemos un amanecer nuevo y las cosas cambian. Recuerden, y con esto quiero terminar ya, recuerden que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Entonces, mis hermanos, deposita su confianza en el Señor y de esa manera estaremos orando ya para despedirnos y después, recuerde, tendremos los anuncios. Entonces, oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que tú seas con cada uno de los oyentes, Señor. Bendice sus vidas, ¿verdad? Como lo has hecho conmigo, Padre, a través de estos pasajes. Y ayúdanos, Señor, a que si hay alguien que siente tristeza en este momento o está pasando por un problema, que ellos puedan sentir tu paz, Señor, que puedan sentir tu amor. Gracias, Señor, por estos pasajes, Señor, que nos ayudan. Y Padre, de esa manera oramos, sabiendo que tú vas a obrar con poder. Alabamos tu nombre y oramos a ti en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, ¿verdad? Les esperamos el próximo miércoles. Recuerde, si es la voluntad de nuestro Dios, entonces no se vaya. Recuerde que tenemos anuncios después de esto. Dios les bendiga, mis hermanos. La soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios, como el siervo brama por agua mi corazón, te anhela hoy, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Forastero soy, porque sé que